Gracias. Antonio Martín Araguz es médico neurólogo en el Hospital Central de la Defensa y en la Unidad de Ciencias Neurológicas de Madrid. Profesor de Medicina en la Universidad de Alcalá de Henares, ha desarrollado su actividad docente e investigadora en las universidades Complutense y San Pablo CEU de Madrid a lo largo de los últimos 24 años. Dirige cursos y jornadas de la Sociedad Española de Neurología, ha publicado más de 300 artículos en revistas especializadas, ha impartido conferencias y ponencias por todo el mundo y es editor de más de una docena de libros, entre los que destaca Neuroestética, único en español sobre este tema, en colaboración con los más destacados expertos mundiales. Y también es experto en historia del arte, y esa faceta también explica la razón de su participación en esta jornada. Cuando el cerebro dice bello es el título de su intervención. Bueno, pues muchas gracias y buenas tardes. Para mí un gran honor. Yo no sé, ¿puedo pedirle permiso al jefe de esto? Es que me he traído aquí yo. Es una tarde de otoño muy calurosa. Me he traído la cestita de la merienda. No es que quiera hacer publicidad de la cerveza, ¿eh? Es que aquí tengo una cosa que yo creo que no debemos de salir de casa sin ella, como las tarjetas de crédito, dicen. Tengo aquí un cerebrito de plástico, pero este es nuestro cerebro, es tamaño real, y en esta cosa tan pequeña, aparentemente, pues no tenemos nada más ni nada menos que 10 elevado a la 10 neuronas con un tejido de soporte que hace que esto sea el tejido más complejo del universo conocido. Es un órgano que está filtrando constantemente toda la información que procede del exterior y toda la información que procede del interior y está extrayendo de esa información lo que es básico para la supervivencia. Esto no existe para crear arte, esto existe para sobrevivir. El género humano, el género Homo, se ha desarrollado en este planeta utilizando como recurso biológico, como recurso evolucionista, la potencia computacional de este maravilloso tejido, y es lo que nos ha hecho triunfar como especie. No sé si será lo que nos hará autoaniquilarnos, pero de alguna forma esto es lo que nos hace ser lo que somos. Lo voy a poner aquí, aunque se desarma, pero bueno. Bueno, lo ponemos aquí. Es un tejido frágil. Los neurólogos sabemos muy bien que el cerebro pues tiene muchas enfermedades y, por desgracia, pues estas enfermedades, algunas de ellas son ahora mismo socialmente muy relevantes, como el Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, en fin. Traducen de alguna forma que el paso inexorable del tiempo conduce, como dice la segunda ley de la termodinámica, al aumento de entropía. Y esto, no estoy diciendo nada de lo que me he preparado, pero bueno, quizás sea también lo interesante de esto. Los antecedentes históricos de entender lo bello, entender la belleza, ya digamos que de alguna forma son tan antiguos como la humanidad. De hecho, hay patrones geométricos en objetos elaborados por el género Homo de nada menos que de 75.000 a 100.000 años. En Sudáfrica se han encontrado patrones geométricos que son una forma de crear arte. No sabemos si es arte por el arte o simplemente objetos utilitarios a los que se les quería dar ese componente estético. Pero lo cierto es que el arte nos ha acompañado siempre a lo largo de nuestra existencia como especie. El arte ahora es comercial, pero en otras ocasiones era una especie de expresión de ese componente espiritual y, de alguna forma, ese arte se vincula con la belleza. La belleza, ese concepto tan difícil de definir, es lo que trata de entender una nueva disciplina de la neurociencia, que es la neuroestética. La neuroestética es una disciplina nueva, se inauguró en el año 2002, en el primer congreso que hubo en San Francisco. El término está descrito, lo definió Semir Zeki, que es un neurobiólogo turco, pero está nacionalizado en Inglaterra, y tuvimos la suerte de compartir con él
debate en los cursos de verano del Escorial, en un curso que dirigí que se llamaba precisamente Neuroestética 2. Ese entendimiento cerebral de la belleza nos obliga a replantearnos la historia del arte de una forma absolutamente distinta. Hasta ahora, la ciencia y las humanidades han ido separadas. Digamos que la ciencia positivista, cartesiana, medidora, ha tenido una forma reduccionista de ver las cosas y las humanidades pues, han tenido su forma de ver las cosas y hasta ahora los científicos y los humanistas pues, no se han llevado demasiado bien a nivel académico, luego a nivel personal es otra cosa. Pero estamos condenados a entendernos. Hoy en día, si queremos entender la complejidad del universo, la complejidad del arte, la complejidad de nuestro cerebro, de nuestra corteza cerebral, tenemos que estudiar todas estas cosas desde un punto de vista de las ciencias de la complejidad. La ciencia efectivamente es reduccionista, pero es que no puede ser de otra forma. Tenemos que elaborar modelos simples a los cuales podamos aplicar medidas experimentales, sacar conclusiones y reproducir esas conclusiones. No es perfecto, pero es la mejor medida de todas las posibles. Pero, sin embargo, los sistemas complejos, como nuestro cerebro, no funcionan de esa forma tan reduccionista. El cerebro está, de alguna forma, generando, como ha explicado el ponente anterior, está generando constantemente cambios computacionales y toda esa enorme red, esa complejidad, genera algo tan difícil de describir como es la consciencia. ¿Cómo se define la consciencia? Pues lo mismo que se define arte, no tiene definición, es algo que ahí está, ¿no? Un ejemplo, nosotros cuando vemos una rosa, percibimos la rosa. ¿Cómo describiríamos una rosa? Pues a lo mejor quien mejor lo describió fue un poeta que se llama Angelo Silesio, del siglo XVII, que decía: la rosa no tiene por qué, florece porque florece, sin preocuparse de ella misma, sin desear ser vista. Efectivamente, la belleza está ahí porque la percibimos, porque existe, el universo es bello porque es bello, o simplemente nuestro cerebro percibe el universo bello porque somos parte del universo. Efectivamente, existen unos patrones universales que de alguna forma generan un elevado orden en la naturaleza. Todos conocemos la famosa proporción áurea, el número phi, lo que en el siglo XVI Luca Pacioni denominó la divina proporción, y su libro, como ya sabéis, lo ilustró nada menos que Leonardo da Vinci. En la naturaleza, efectivamente, no existen habitualmente los sólidos geométricos perfectos euclidianos. La naturaleza está constituida por elementos que son fraccionados, lo que se llaman los fractales. Las neuronas, los bronquios, la costa, los límites de las costas son fractales, no se definen, no se pueden manejar con números enteros, sino con números fraccionarios. Todo esto está regulado por las ciencias de la complejidad, lo que antiguamente se llamaban las ciencias o las teorías del caos determinista. Y esto, tanto la vida como la belleza, como lo que emerge del cerebro, llámese ética, llámese religión, llámese arte, llámese consciencia, es algo que está funcionando de una forma que no podemos entender. No sabemos si el cerebro es tan complicado que es difícil que el propio cerebro llegue a ser consciente de esa propia complicación. Según Gödel, no. Pero lo cierto es que estamos avanzando. Disponemos de instrumentos muy potentes, como son la resonancia magnética funcional, como es, por ejemplo, la magnetoencefalografía, los test neuropsicológicos, pero también disponemos los médicos de un instrumento muy importante, que es poder explorar a pacientes neurológicos que han tenido algún tipo de trastorno y que les ha modificado su capacidad de crear arte y belleza. No estoy diciendo nada de lo que había pensado, pero bueno. Realmente, ¿qué es la genialidad? La genialidad es algo que tampoco podemos describir. Estoy mirando para allá porque aquel es el número maldito, es el que me dice el tiempo que me queda, o sea que por eso estoy pendiente. La genialidad es algo que nosotros no podemos medir con máquinas, ni podemos ver con resonancias. Es una presencia, es un estado de existencia. Pero lo cierto es que ha habido grandes genios de la cultura y de las artes que, a pesar de haber tenido enfermedades neurológicas, han sido capaces de seguir produciendo arte. El arte, por lo tanto,
es una forma de comunicación simbólica, pero es distinta al lenguaje. Cuando se produce una lesión en las zonas del lenguaje, el paciente simplemente no puede hablar, tiene una afasia. Pero pacientes que han tenido una enfermedad de Alzheimer, como William de Kooning, como otros muchos músicos que han tenido tumores, como Gershwin, o neurosífilis, o en fin, o una sordera de origen neurológico como Beethoven, han sido capaces de seguir creando arte, con lo cual significa que el cerebro de esas personas, a pesar de que tiene la misma estructura externa y además de que tiene las mismas conexiones, perdón, las mismas neuronas, probablemente no tenga las mismas conexiones neuronales, neuroplasticidad. Hoy en día se habla de las redes neurales. Las redes neurales es un concepto, digamos, nuevo que nos hace ver el cerebro como una masa, no como una masa informe, sino como un sistema computacional que está constantemente autorreprogramándose. Por eso es muy importante tener en cuenta el componente universal de la belleza. La vida no se puede definir, pero se reconoce. La belleza mejor no se puede definir, aunque se han intentado, pero se reconoce, se ha intentado definirla. Por ejemplo, Kant decía que es lo que produce placer universalmente. Bueno, luego hablaremos del componente cultural. Pero Voltaire dijo que, claro, la belleza es algo relativo, que si le preguntas a un sapo qué es la belleza, le dirá que la boca ancha de su hembra, los ojos saltones y la tripa redonda, ¿no? Y a un negro de Guinea la piel untuosa, los ojos hundidos y el color negro. O sea, que ese componente transcultural también está modulado por el componente epigenético. Y esto es muy curioso porque nosotros vivimos en una sociedad occidental que de alguna forma ha heredado el canon, el patrón de belleza de la cultura grecorromana. Entonces, todo eso está aprovechado por la sociedad. Efectivamente, cuando vemos los anuncios de televisión, no suele salir gente vieja y gente gorda, suelen salir gente pues, más bien delgada, joven y según un patrón estético muy grecolatino, ¿no? Muy canónico. Pero, sin embargo, te vas al Amazonas, a las tribus amazónicas que todavía quedan por ahí en situación, digamos, no aculturizada, y, sin embargo, el patrón de algunas tribus de las Amazonas es que los hombres se pinten de rojo y las mujeres se pongan unas cintas aquí en la zona de las rodillas para que se les hinchen las pantorrillas. Ese es su patrón de belleza. Con lo cual, el componente cultural de la belleza también hay que tenerlo en cuenta. O sea, que hay un componente, de alguna forma, universal. A todos nos gusta los paisajes bonitos, a todos nos gusta ver las galaxias, a todos nos gusta más o menos el mismo arte, aunque en eso hay variabilidad, pero existe un patrón transcultural que se puede modificar con el conocimiento. Es lo que nosotros llamamos los factores epigenéticos. La genética es determinista y la epigenética es no determinista. Lo curioso es que ese componente epigenético, la cultura, está constantemente actuando sobre las redes neuronales y hace que nuestro cerebro esté evolucionando. Un ejemplo, mi amigo Niels Baumer, que es un neurofisiólogo alemán, ha demostrado que los músicos que hacen entrenamiento de alto nivel, músicos profesionales, que empiezan a, digamos, entrenarse en el aprendizaje musical antes de los 6 años y que contabiliza más de 10.000 horas de entrenamiento con su instrumento, hacen cambios neuroplásticos en el cerebro que se pueden ver macroscópicamente. O sea, les crece, igual que el culturista le crecen los músculos, pues al que hace un entrenamiento motor de alto nivel, le crece la zona del cerebro correspondiente. Imaginaros lo que eso puede representar a la hora de valorar neurorehabilitación para algunas enfermedades neurológicas. Yo no sé lo que ocurrirá si te tiras desde los 6 años 10.000 horas frente a la televisión o jugando a la Nintendo. También sería interesante hacerlo, pero de alguna forma que el cerebro tiene esa capacidad, no de aumentar su número de neuronas, pero sí de aumentar las redes, es algo que la ciencia está demostrando de forma cada vez más sólida. Me quedan 6 minutos. Bien, la complejidad del cerebro. La complejidad del cerebro, desde luego, es algo que nosotros no hemos empezado prácticamente ni a intuir. El cerebro, nuestro cerebro, somos primates evolucionados, pero primates. Primates que tenemos una visión estereoscópica, que andamos a 2 piernas, o sea, en posición, digamos, bipodal,
y que disponemos de un gran cerebro, pero es un cerebro visual, ¿eh? Por eso las artes, el estudio de las artes empezó siendo visual. Aristóteles decía que de todos los sentidos la vista es el que más conocimiento nos produce, y luego los pintores del Renacimiento italiano, incluso en el Trecento, pues por ejemplo Duccio, Piero de la Francesca y Giotto, pues empezaron a explorar de una forma racional y científica el concepto de perspectiva. Pero fue en los años 70, con los trabajos de Zecchi y otros, cuando se empezó a ver que la enorme complejidad de las áreas visuales supera mucho la capacidad, digamos, de comprensión si se estudia de forma simplificada. La suma de esa complejidad es muy superior a la valoración individual de cada elemento. Es complejidad. En nuestras áreas visuales hay neuronas que controlan el movimiento, la forma, los colores, pero todo eso está modulado. Imaginaros si nuestra consciencia fuera capaz de discernir los millones de variaciones, por ejemplo, del color verde de las plantas. Si os fijáis, no hay una planta que tenga un verde igual. Y además, el componente de luz, el componente electromagnético de la luz está variando constantemente según el movimiento, según la luminosidad, pero nosotros vemos siempre el mismo verde. Si no fuéramos capaces de filtrar y reconocer esa uniformidad, enloqueceríamos, Probablemente algunas esquizofrenias, algunas enfermedades, Van Gogh, por ejemplo, tenía probablemente una dificultad para modular esa percepción de los colores, y por eso su obra tiene esa, digamos, violencia de los colores, pues que probablemente tenía una enfermedad que le dificultaba esa modulación. Otros pintores pues tenían, por ejemplo, cataratas, tenían trastornos de la visión, de los colores, tenían problemas degenerativos, tanto de la retina como de la corteza visual, pero sin embargo les permitió hacer un arte peculiar. Cézanne, Goya, Pissarro, el mismo Van Gogh, pues consiguieron, con sus trastornos de la percepción, crear un arte que se considera una belleza universal. ¿Pero por qué existe la belleza? Bueno, la belleza existe porque existe lo feo. Si no tuviéramos capacidad de comparar, no seríamos capaces de discernir lo feo de lo bello. Igual que existe la maldad. La maldad existe, y como existe la maldad, existe también la bondad. Estamos siempre, de alguna forma, manejando un sistema de referencias. Pero, ¿sirve para algo la belleza? ¿Sirve para algo el arte? ¿Es una necesidad evolutiva o es un lujo? ¿Quién piensa que el arte es un lujo? ¿Quién piensa que el arte es una capacidad evolutiva? ¿Quién no se define? Bueno, evidentemente, el arte como una comunicación, que es, como un sistema simbólico, que es, como una capacidad de transmitir conocimientos, que es, y como una capacidad de crear placer, que es una necesidad evolutiva. Probablemente... sin embargo, hay animales que pintan. Si entráis en Internet, ponéis elefantes que pintan. Veréis un elefante que con una brocha pinta elefantes. Dicen que la tecnología también nos define. Bueno, hay pájaros que utilizan tecnología para sacar, por ejemplo, semillas de una botella. O sea, que ni la tecnología ni el arte, a lo mejor, visto así fríamente, son elementos que nos caracterizan como seres humanos, pero es posible que sí nos caracterice como seres humanos nuestra capacidad de trascendencia. Yo no quiero aquí hablar de religión, líbreme Dios, pero sí quiero hablar de necesidad de trascendencia. Dicen que la crisis que tenemos es económica. Es posible. También es posible que la crisis que tenemos es una crisis moral. Probablemente hemos racionalizado tanto las cosas que nos falta esa necesidad de trascendencia. Y si hacemos un repaso de la historia de los seres humanos, de la humanidad, del género Homo, veremos que siempre ha habido necesidad de trascendencia. Me queda un minuto. Y esa necesidad de trascendencia, a veces, como los griegos, pusieron todo su empeño en que el hombre fuera la medida de todas las cosas. Y ellos tenían dioses que eran hombres, con sus capacidades para el bien y para el mal. Y la belleza no solamente se asociaba, como he dicho antes, a un canon concreto, sino que la asociaban también a la inteligencia, la asociaban a la capacidad de crear
filosofía, arte, en fin. Ya sabéis que dicen que Sócrates era muy feo, pero que era el hombre más bello del mundo, precisamente por su cerebro. Luego, otras religiones pues, han utilizado otro tipo de recursos, pero siempre, de alguna forma, el hombre ha tenido esa capacidad de trascendencia. Algunas enfermedades neurológicas incluso dicen que han podido tener que ver con algunas manifestaciones religiosas a lo largo de la historia, y no quiero dar ejemplos, pero lo que sí es cierto es que, por ejemplo, Dostoyevski era un epiléptico que tenía cientos de crisis diarias y además era una epilepsia que no le hacía perder el conocimiento y sí le hacía tener auras extáticas, que llamamos nosotros. No sé si Dios existe, no se puede demostrar. Esa es la diferencia entre lo que es la religión y lo que es la ciencia. La ciencia puede demostrar las cosas. La religión es una cuestión de fe. Pero exista Dios, como lo queramos llamar, lo que sí es cierto es que hay un orden en el universo que nos ha hecho captar ese orden que podemos medir y, de alguna forma, exista o no exista Dios, en nuestro cerebro nos ha implantado redes neuronales que nos hacen ser capaces de poder intuir su existencia. Y creo que lo he clavado, he acabado.